Pues buenas noches, estimados socios. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta sesión extraordinaria con motivo de la celebración del Día Mundial del Médico Familiar. Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver que el 19 de mayo fue declarado el Día Mundial del Médico de Familia y fue aprobado por unanimidad en el Consejo Mundial del WONCA. Y fue realizado en mayo del 2010. Se estableció un 19 de mayo y se hizo en la inauguración del Congreso Mundial WONCA 2010 en Cancún, México. La celebración lo que hace es refrendar el compromiso con la salud de las personas y sus familias. Es importante saber que un médico familiar tiene como función esencial el ser guardián de la salud. Y eso implica deber estar en estrecho contacto con las familias que se atiende, el visitar los hogares, el familiarizarse con los hábitos de vida, con la higiene, con la cultura y todos aquellos aspectos que directa o indirectamente influyen en la salud. Uno de los primeros deberes que tenemos como médicos familiares es detectar lo que en la vida diaria puede incidir de forma negativa en la salud. Y con paciencia, sencillez y perseverancia, esforzarse por poder producir todos aquellos cambios necesarios que van a ayudar a alcanzar un modo de vida más sano. Pues ante esta celebración Por favor, en la que estamos, apaguen sus micrófonos. Pues nosotros, la Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar, pues nos unimos al festejo. Pues les hicimos esta pequeña presentación, un videíto que también les compartimos, en donde estamos con ustedes, que son los socios, que son los que hacen esta asociación, en cada una de las sesiones que teníamos anteriormente en línea. Pero actualmente, pues también, tanto debido a la pandemia, pues nos unimos también de manera virtual y entonces, a pesar de la pandemia, los médicos familiares y las médicas familiares, pues seguimos a la vanguardia, ¿no? Entonces pasamos de una parte presencial a una parte en línea. Y bueno, pues aquí hay algunas fotos de nuestras sesiones que hemos llegado a tener. Afortunadamente siempre estamos muy bien acompañados por ustedes, nuestros socios. Y pues bueno, decía el año pasado que una de las frases que hicieron para los médicos de familia en el Día Mundial del Médico Familiar fue los primeros en llegar y los últimos en salir. Pues reciban un fuerte abrazo de todos los miembros de la Junta Directiva de la AMECFAC. Y bueno, acuérdense siempre que llegar al éxito solo depende de cada uno de nosotros, de lo que nosotros deseamos hacer y lo vamos a poder lograr. Siempre todo lo que nosotros nos propongamos lo vamos a poder hacer. Y bueno, pues paso a darle la palabra a nuestra presidenta, la doctora Georgina Farfán Salazar, que hoy nos va a hablar sobre el tema de inteligencia emocional. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias. Este tema, bueno, pues lo pulimos nuevamente para presentárselos a ustedes. Yo pienso que ya hemos de estar cansados de tanto COVID, de tanta pandemia y de tanta cosa. Entonces, pues recurrimos a un tema dentro de las neurociencias para que nuestra mente descanse un poquito y nuestro espíritu también. Al final de esta presentación me gustaría escuchar sus comentarios, si hubiera alguna pregunta. Y bueno, máximo tenemos que terminar a las 9:20 en virtud de que voy a participar después en otra actividad. Entonces, bueno, yo también les voy a compartir pantalla para que ya empecemos el tema. Bueno, entonces, yo les quiero explicar primero de dónde surge este tema y otros que tengo sobre neurociencias. Ya ven que el sábado voy a hablar de la psiconeuroinmunología, que el nombro risoterapia para que atraiga la atención, porque de otra manera pues no es atractivo el tema. Al final es que doy una sesión de risoterapia, pero en términos generales me gusta platicar de lo que es nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestra inteligencia y cómo
las emociones influyen en los estados de ánimo y por ende en la salud. Esto sale de, durante una época de mi vida, estuve muy mal, nadie sabía qué era lo que tenía. Yo primero tuve un infarto, luego tuve hipoglicemia, total que fácil me vieron como 7 súper especialistas brillantes de terceros niveles y pues no le atinaban hasta que una vez dije, yo voy a tomar la salud en mis manos, porque no es posible que me esté abandonando a los médicos cuando yo soy médico. Y fue que empecé a investigar qué tenía que ver. Si ya me habían estudiado todo lo que había que estudiar en mi cuerpo desde el punto de vista orgánico, solamente faltaba investigar mi mente. Y así fue que empecé a estudiar neurociencias. Les digo, tengo muchos temas en relación a esto de las neurociencias. Y bueno, ahora voy a hablar de la inteligencia emocional. Fíjense nada más, voy a empezar diciendo qué es la inteligencia. Bueno, pues yo me he encontrado infinidad de definiciones de inteligencia. Y bueno, una de ellas que era la que más me gustaba, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver problemas nuevos. Esa definición es muy buena, pero hay otra que también me gusta mucho. La capacidad que tenemos los seres humanos de aplicar el conocimiento, fíjense. Una cosa es que yo me sepa de memoria un tratado de medicina interna y la otra es que yo pueda aplicar en el momento determinado esos conocimientos de medicina interna. Por lo tanto, para fines de esta actividad vamos a tocar un concepto muy amplio. Es la habilidad básica que influye en el desempeño de todas las tareas del área cognitiva. Y fíjense, estoy tomando el área cognitiva y no estoy hablando del área emocional, ¿sí? Bueno, pues resulta que en las investigaciones, y esto pasa así como por allá del 70 y tantos, a algún médico se le ocurrió que no observaba que todo tuviera que ver con el aspecto cognitivo, o sea, de conocimiento, de saber, sino que el ser humano se comportaba de otras maneras y resolvía otros problemas. De tal manera que se descubrieron otro tipo de inteligencias, entre ellas la inteligencia emocional, que después se descubrió que era la responsable del éxito o el fracaso. Bueno, ¿de qué depende el éxito? Fíjense nada más. Yo conozco y seguramente muchos de ustedes conocen personas con un elevado coeficiente intelectual pero que fracasan, mientras que otras con menor coeficiente intelectual triunfan. O sea, el hecho de que alguien tenga una licenciatura, una maestría, un doctorado, X cantidad de estudios no asegura que sea el más inteligente emocionalmente que los demás. O sea, es muy bueno en su área técnicamente, pero a veces esta gente tan brillante no triunfa. A veces esa gente tan brillante no avanza. Y sin embargo, una gente que no tiene tantos estudios avanza. Yo tengo el ejemplo de dos personas por lo pronto. Una señora que fue analfabeta, pero que era una líder tremenda. Movía a mucha gente de la delegación Iztapalapa. Entonces, yo que la admiraba profundamente, un día le dije, pero doña Herminia, usted no puede seguir dirigiendo si no sabe leer y escribir. Mire, usted depende de que alguien le lea y le escriba, pero usted tiene que tomar notas, tiene que aprender a leer. Y entonces me dijo, tiene razón, doctora, voy a alfabetizarme. Y se terminó su curso de alfabetización. Luego me dijo, doctora, ya terminé la primaria y estoy por empezar la secundaria. Bueno, esta mujer que aparentemente no tenía una
coeficiente cognitivo elevado, ¿sí? Pudo manejar su vida y sus emociones y se pudo superar. Después tengo otro ejemplo de un señor que provenía. ¿Quieren apagar sus micrófonos, por favor? Tuve otro ejemplo maravilloso que me dio mucha experiencia de un señor que venía de Oaxaca. Lo habían contratado para las obras del metro. Este señor se contrató ahí, pero como no tenía para pagar una habitación decente, alquiló un cuarto en donde compartía habitación con otras personas. Resulta que entre esas personas había gente con tuberculosis y su niño de 2 años le dio tuberculosis pulmonar. Qué raro, ¿no? Una tuberculosis pulmonar en un niño. Él me fue a ver y me dijo, doctora, ya me dieron el tratamiento, pero yo no me conformo. Mi niño se tiene que mejorar. Y yo le dije, mire, señor, si de veras quiere que su niño, su esposa y usted avancen, aprenda a leer y a escribir. Si usted aprende a leer y escribir, se le va a abrir el mundo. Y así fue. Este señor después me dijo, pues ya me salí del cuarto, ya me puse a mi esposa a vender naranjas en la puerta y ya vivimos aparte. Entonces, esta fue una demostración de lo que una persona con una inteligencia emocional pudo desarrollarse y llevarse consigo a su familia. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de inteligencia que les dije que hay? Primero, el de que siempre conocemos, el coeficiente intelectual, el IQ, que es el conocimiento cognitivo, la serie de aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de la vida con los cuales nos desempeñamos para la vida misma y para la profesión. Pero hay otro, inteligencia, la musical, que desde luego no todos tenemos. Esta gente que tiene mucha habilidad para imaginar en su mente una melodía que nunca antes había escuchado, una melodía que no existe. Y aquí tenemos a los grandes compositores y a los grandes intérpretes de música. Después viene la inteligencia cinética corporal, igual. Esto se refiere al dominio del cuerpo, o sea, a que el cerebro está conectado con todas las habilidades y con todo lo que puede hacer nuestro maravilloso cuerpo humano. Y aquí tenemos desde luego a los deportistas, a los grandes bailarines, ¿sí? Otra parte de las inteligencias es la lógica matemática, que bueno, pues que no a todos se nos da, incluso pues hacemos el chiste, no sé si sea de buen gusto o de mal gusto, que los que estudiamos medicina, pues estudiamos medicina porque no nos gustan las matemáticas, porque es un pensamiento muy abstracto, pero pues yo diría, pues entre comillas, porque para saber investigar se requieren las matemáticas, se requiere de la bioestadística, ¿sí? Y bueno, también para la epidemiología, pues lógicamente se requieren las matemáticas. Luego viene la inteligencia lingüística, es la habilidad de pensar, escribir, hablar y aprender idiomas, que también a muchos no se nos da el aprendizaje de los idiomas porque no tenemos suficiente aptitud para ello, pero hay gente que domina varios idiomas y que tiene la capacidad de escribir perfectamente, que lee a la primera y entiende a la primera. Y bueno, viene la inteligencia espacial. Esta inteligencia espacial es también la habilidad para nuestra mente identificar imágenes que no existen en la realidad. O sea, se construyen muchas cosas en la mente y luego se pasan a la realidad. Ese es el caso de los arquitectos, también de los pintores y de los escultores, que de su mente sacan su creación. Luego tenemos el coeficiente emocional. Aquí entramos ya en materia a la inteligencia emocional. Y aquí hay dos partes de la inteligencia emocional que voy a puntualizar. La coeficiente emocional
interpersonal, la habilidad que tenemos para relacionarnos con otras personas y para influir en su conducta. Y la intrapersonal, que es la habilidad de conocernos a nosotros mismos y de autorregularnos. Bueno, esto, ¿cómo se desarrolla la inteligencia emocional? Bueno, primero, en 1983, el primero que lo menciona es este psicólogo, Howard Gardner, y él está en la Universidad de Harvard. Y después, a que conocen quizá todos, es Daniel Goleman, psicólogo y filósofo. Él escribe el primer libro de inteligencia emocional, que les voy a decir, ese es el libro, es el ABC de todo lo que vamos a ver, que no es un libro fácil de leer, es un libro que hay que leer despacio, hay que ir subrayando, hay que ir investigando lo que nos dice Daniel Goleman, ¿sí? Y bueno, ahorita estoy encontrando que este libro está gratuito en internet, pero que también en internet me encontré un resumen de los 21 puntos más importantes de lo que dijo Daniel Goleman. Pero también yo me he encontrado muchos videos en YouTube, ya sea conferencias de Daniel Goleman traducidas o resúmenes del pensamiento de Goleman. Daniel Goleman no nada más escribe un libro, él tiene otros libros maravillosos, pero uno que me impresionó es uno que escribe en una reunión que hace en Nepal, en donde se reúnen psicólogos, neurólogos, psiquiatras, filósofos y el grupo del Dalai Lama, ¿sí? Con sus monjes budistas. Se conjunta el pensamiento occidental de los psicólogos con el pensamiento oriental de los budistas. Y bueno, ¿para qué se reúnen? Para hablar de emociones tóxicas. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de que hay todo tipo de emociones, pero las que perjudican más al ser humano, ya sea uno como persona o perjudican a otras personas, son las emociones tóxicas. Los conceptos que hay de inteligencia emocional dice que es la capacidad de sentir, controlar y modificar nuestros estados de ánimo y los ajenos. También se dice que es la habilidad para percibir, entender, razonar y manejar las emociones. A esto también se le llama gestión de las emociones, o sea, administrar las emociones. Yo tengo que aprender a administrar mis emociones, pero también puedo administrar las de los demás. Ejemplo, un niño berrinchudo, si tiene una mamá y un papá berrinchudo, pues nunca van a poder. Tiene que una persona con inteligencia emocional poder controlar las emociones de sus hijos. Y esto también pasa mucho con los adolescentes. Hay adolescentes que sacan de quicio a sus papás y los papás, en lugar de actuar inteligentemente, se suben al ring con adolescente y entonces pues es un pleito de nunca acabar. El otro es que sean conscientes de las emociones, cómo afectan e interactúan con las otras inteligencias. El ser consciente de las emociones no es fácil, se requiere entrenamiento, porque hay gente que se enoja rapidísimo, se prende rapidísimo, pero no se da cuenta. Y hace y deshace, pero no es consciente de que son sus emociones los que le están ocasionando problemas. Bueno, la inteligencia emocional reúne habilidades sociales y emocionales. Una habilidad social es la capacidad que tenemos de interrelacionarnos con la gente. Hay muchas personas muy hurañas que les enseñaron en su casa que no le hablaran a la gente, que la gente era mala, que la gente iba a hacer daño, ¿sí? Entonces,
se retrae y emocionalmente no puede relacionarse, tiene dificultad para entablar una relación. La otra cosa, el control de los sentimientos y emociones, que eso era lo que les decía. Lo importante de la inteligencia emocional es que la primera que tiene que controlar las emociones pues soy yo. La otra cosa muy interesante, el manejo de la esperanza y la perseverancia. Miren, nosotros no podemos ir por la vida inventándonos tragedias, pensando que tenemos un destino fatal y que las cosas van a ir mal. No, tenemos que siempre conservar la esperanza. Y la esperanza quiere decir siempre ir construyendo en esta mente algo positivo. Pero si no va acompañado de la perseverancia, esto no funciona. La perseverancia es insistir en nuestras metas, no abandonar el camino. ¿Cuántas gentes la vida los saca del desfile y se quedan afuera del desfile? Pues no. Si me sacaron del desfile, me vuelvo a meter. Y si me vuelven a sacar, me vuelvo a meter. O sea, eso si quieren llamémosle necedad. Pero ser perseverante es no me voy a mover de las metas que me he fijado. La otra es la autodisciplina. Nos gusta, creo, a todos la disciplina, pero la disciplina la mejor de los demás. Pero el que debe de tener disciplina es uno mismo, desde disciplina para levantarme a tal hora, arreglarme, desayunar e irme a trabajar para hacer lo que tengo que hacer, etcétera. Pero también debemos de tener disciplina para buscar nuestros espacios de ocio, para darnos tiempo de convivir con la familia, con los hijos, de escuchar música, de disfrutar la conversación de un niño, ¿sí? De estar en sesiones como esta. Se requiere disciplina. Uno tiene que organizar su tiempo de tal manera que pueda estar en todo lo que le gusta y le satisface. La otra situación es la responsabilidad. También la responsabilidad gusta, agrada. Sí, una gente responsable no nos cae bien. Pero bueno, ¿qué les parece si aplicamos esa responsabilidad a nosotros mismos? Y si yo digo que voy a hacer tal o cual cosa, tengo que hacerme responsable de mis palabras, de mis propuestas, de mis compromisos, porque si no, aparte de ser irresponsable, soy una mentirosa, porque digo cosas que no estoy dispuesta a cumplir y que de antemano sé que no voy a cumplir. Claro que yo me puedo justificar. Y bueno, la palabra empatía, que bueno, vamos a explicarla más adelante, pero no nos confundamos con simpatía. Yo puedo ser muy simpática, pero nada empática. Bien, vamos a ver la inteligencia emocional y conducta. Yo les quise poner este fragmento porque últimamente se ha identificado y pienso que toda la vida ha existido, pero ahora tiene un nombre, el famoso bullying. Los niños cuando van a la escuela, ¿sí? Desde el primer año hasta el sexto, ¿sí? Están muy sujetos a la relación con sus compañeros y con sus maestros. Y bueno, fíjense, la conducta de los escolares se modifica por estímulos sociales sobre su autoestima. Quiere decir el acoso. El acoso que puede ser la burla, el sarcasmo, el aislamiento, la agresión. Esto, aparte de afectar su convivencia, les ocasiona problemas de personalidad cuando son adultos y entonces manejan muy mal sus emociones. Pero ¿saben qué es lo más grave, lo más triste? Que no nada más es en el escolar, sino que a veces los que bulean al niño son sus padres. Son otros adultos que pueden ser sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus hermanos mayores.
que los bulean, que los humillan, ¿sí? Que los subestiman, que los ofenden. Y no nada más en el área escolar, sino que empieza esto desde un bebecito. Un bebecito no puede, no comprende el idioma, pero sí entiende las intenciones que tienen los adultos en su tono de voz, en hablarles, en no hablarles, en regañarles. Entonces, aquí les recomiendo un libro maravilloso que les puse por ahí en los grupos, el de Infancia es Destino, que cuando uno lee eso comprende tantas cosas que a veces uno no se explica, ¿sí? Esta Infancia es Destino de Santiago Ramírez. Yo le subí nada más 11 hojas, que son 11 fotocopias, pero que vale la pena leerlo todo. La inteligencia emocional, por tanto, permite que tomemos conciencia de nuestras emociones, pero no cuando pasó el tiempo, de nuestras emociones cuando las estamos sintiendo, porque aquí sería cuestión de otra conferencia de la famosa ventana de Johari. La ventana de Johari divide a nuestra forma de demostrarnos a la sociedad en 4. El yo conocido y el yo desconocido. Generalmente conocemos, decimos que nos conocemos, pero hay una parte que se llama área ciega, en donde yo no identifico lo que soy y lo que hago. Y me pueden decir la gente, es que eres muy explosiva, es que dices muchas mentiras, es que te deprimes fácilmente. Y yo puedo decir no. Y efectivamente tengo la razón, pero no porque no me doy cuenta de ello hasta que alguien me lo hace saber. La otra cosa es que hay que comprender los sentimientos de los demás y aquí entramos al área de la empatía. Y así como decimos que los dedos de la mano no se parecen efectivamente, en una familia no tienen mis hijos por qué parecerse a mí ni pensar como yo pienso, por más que sean mis hijos. Ni yo tengo que pensar como mi mamá y mi papá, ¿sí? Ni alguien en la clínica tiene que pensar como yo, ni el director, ni mi cuata, nadie. Cada persona somos únicos y nuestros sentimientos también son únicos. A través de la inteligencia emocional nos permite tolerar presiones y frustraciones. Híjole, la tolerancia es una de las grandes virtudes del ser humano, porque las guerras, los pleitos y los divorcios son por intolerancia. Intolerancia a una situación presionante, intolerancia a una persona presionante. Entonces, por eso se declaran las guerras, por eso la gente se divorcia, por eso los hijos abandonan las casas. La otra situación es trabajar en equipo. Qué difícil es entre estar en grupo, en bola y ser un equipo. Porque a veces en un equipo, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es el adversario. Pero si yo no trabajo en equipo, ando metiendo autogoles porque no estoy acostumbrada a trabajar en equipo. Y bueno, muchas gentes dicen, es que a mí no me gusta alternar con nadie, porque a mí me dijeron que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Y déjele que no. Yo creo que a los que nos gusta la chorcha, yo pienso que contaría yo a los amigos con el número de cabellos, porque es infinito el número de amigos que uno puede decir, y llamarle así, amigos, ¿sí? Mayores posibilidades de desarrollo. Y no me estoy refiriendo al desarrollo en la escala socioeconómica. Yo me estoy refiriendo a las posibilidades de desarrollo humano, desarrollar las potencialidades humanas, con lo que yo nací, utilizar más neuronas, más habilidades, ¿sí? Y yo, a través de dominar mis emociones, puedo impulsar mi desarrollo en la escala humana.
Fíjense qué interesante, enfrentar la ansiedad y tristeza. Yo pienso que últimamente hemos visto muchos problemas en nuestros pacientes, familiares, amigos, compañeros y en nosotros mismos, de que nos ha llevado las emociones a una gran ansiedad y una gran tristeza. Comprender las diferencias es bien importante. Por eso, qué horrible es que yo compare a un hijo con otro, o que compare a mi pareja con otra, ¿sí? O que compare a mi país con otro, cuando en estas diferencias todos tenemos cosas buenas y cosas malas y cosas regulares. La otra situación, si yo manejo la inteligencia emocional, me va a permitir mejorar mis aspectos profesionales. ¿Por qué? Porque en gran parte mis aspectos profesionales, de no ser que si hay un ermitaño que viva yo en la punta del cerro, tengo que relacionarme con alguien. Y bueno, en el área médica nos tenemos que relacionar con otras personas, compañeros de trabajo, pacientes, familiares, etcétera. O sea, debemos de comprender que no somos ermitaños, somos gregarios. Entonces, si yo quiero mejorar mi profesión, debo de aprender a manejar mis emociones como parte de mi desarrollo personal. Dice, las habilidades de la persona emocionalmente inteligente son, fíjense, automotivación. Motivación viene de la palabra motivo, mover, movimiento. Yo no puedo esperar que alguien me motive, no, porque mi motivación es lo que a mí me mueve. Y yo no espero que alguien venga y me zarandee y me mueva. No, la que se tiene que responsabilizar de su movimiento, pues soy yo. Entonces, habríamos que pensar qué nos mueve a cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo les podría decir, a mí me mueve el amor, entre las cosas que me mueven. Yo no sé, nunca he estado en la disyuntiva de matar a nadie, pero si yo viera que se amenaza la vida de mis hijos, pues quién sabe si se me quitara lo tranquila, ¿no? Porque a mí me mueve el amor a mis hijos. La otra cosa es la perseverancia, eso les había dicho. La vida nos va a poner muchos obstáculos, pero los tenemos que brincar. Yo siempre he dicho, cuando uno se cae y se lastima las rodillas, hay de dos. O me quedo en el piso llorando mi desgracia, o me levanto, me sacudo las rodillas y adelante. La vida, nadie nos dijo que no te iba a tener obstáculos. Claro que va a tener obstáculos. La otra situación, otra habilidad es el autocontrol de impulsos. A veces quisiéramos matar a alguien, golpear a alguien, darle la ley del hielo, pero habría que ver si conviene, si tiene que ser, por qué tiene que ser, etcétera. Entonces, nosotros debemos aprender a autocontrolar nuestros impulsos. Y bueno, aquí viene la empatía y comprensión. Les voy a poner un ejemplo que me he encontrado en la vida de empatía. Muchas veces uno va con una persona en su coche, detiene su auto y se acerca una persona queriendo limpiar el cristal, o ya ni siquiera quiere limpiar el cristal, sino nada más extiende la mano y quieren algo, dinero principalmente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestro compañero decir, no le des nada porque son una bola de flojos, se van a drogar? Sí, está joven, puede trabajar, son holgazanes, etcétera, etcétera. Si uno hiciera caso a eso, ¿cuánta gente que no tiene fuentes de trabajo, que no tuvo la fortuna de tener la familia que tuvimos nosotros, se quedaría sin comer? Y ahí hay otro libro maravilloso que se llama ¿Cómo sobreviven los marginados? Es un libro mexicano que es un estudio
antropológico de las gentes que viven en la Ciudad de México pidiendo limosna o dádivas a cambio de un pequeño servicio. Esta es empatía. Ponerme en el lugar y la circunstancia de otro y no juzgar, ¿sí? Porque pienso en base a mis prejuicios o lo que alguien me ha dicho, no les des porque son una bola de holgazanes. Bueno, pues con tu permiso, pues yo se lo voy a dar. La otra cosa es, ya les comentaba, la esperanza. Siempre habrá un día mejor, ¿sí? Y si hoy me fue muy mal, mañana tengo que despertar, no con el prejuicio de que me va a ir igual, sino tengo que despertar con la esperanza de que me va a ir bien y positivismo. Aquí es bien difícil a veces llegar a esto porque hay gente que se queda pensando que todo en la vida es negativo y no es cierto. Hay muchas cosas positivas. El otro día les escribí a mis alumnos del diplomado de medicina familiar que me pusieran 20 motivos por los cuales ser felices y alguien me preguntó, a ver usted, y se los escribí, 20 motivos por los cuales ser felices el día de hoy. ¿Qué nos motiva? La clave de la inteligencia emocional es manejar las motivaciones. Nosotros tenemos que identificar qué nos puede mover o qué nos puede movilizar, ¿sí? Es indispensable saber qué mueve a las personas para entender su ira, su tristeza, su miedo, su felicidad. Yo creo que incluso no todos conocemos bien a nuestros hijos y a nuestra pareja, porque no todos conocemos el 100% de su historia y el 100% de sus motivaciones. ¿Cuántas veces vemos llegar a nuestra casa a alguien de nuestra familia con una cara de tristeza y le preguntamos, ¿qué te pasa? Y nos va a decir nada. Pero esa es una respuesta normal, nada, porque en ese momento no nos quiere decir o no nos puede decir. Y nosotros no podemos incursionar hasta, pues ahora me dices, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué no me lo dices? No, eso es entrometernos en su vida. Lo que tenemos que ser es empáticos. Y si alguien se enoja o tiene miedo a algo, también habría que pensar qué es lo que lo mueve. Y no todos tienen por qué decirnos qué es lo que nos mueve. Ahí entra el respeto a la persona y no invadir la privacidad de nadie. Aquí finalmente les vengo a decir cómo se desarrolla la inteligencia emocional. Y según he estado viendo últimamente, son los 5 principios que se tocan en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso? Autocontrol. Es cuenta hasta 10 y si no te alcanza y no te controlas, pues cuenta hasta 20. Y si no, pues cuenta hasta 100, pero no te descontroles, no pierdas el control. Automotivación, ya les dije a ustedes que me motiva y que tengo que ser perseverante para conservar esa automotivación. La empatía. Siempre hay que pensar en los demás, ¿sí? Y bueno, alguna vez en una entrevista de trabajo que alguien me preguntó qué era lo que más apreciaba yo de un médico y yo les dije su piedad. Me dijeron, a ver, doctora, usted habla de empatía. Pues sí, es la forma moderna y técnica de hablar de piedad. Piedad y compasión es, a mí me duele lo que te está pasando, yo te entiendo, yo te espero, ¿sí? Y la otra, la sociabilidad para aquellas gentes que son muy hurañas, muy retraídas, muy tímidas, tienen que soltarse el pelo y ser más sociables.
Autoconocimiento de las emociones. Ya les decía yo, hay que reconocer el sentimiento en el instante que ocurre. No después, porque ¿para qué digo yo, híjole, me enojé? No, yo me tengo que dar cuenta que me estoy enojando y saber lo que soy capaz de hacer cuando me enojo. La autocrítica o autoevaluación real. A veces somos muy piadosos o muy intolerantes con nosotros mismos. Entonces dice, autoevaluación real. Ni te flageles, ¿sí? Ni digas que eres un santo. Una autocrítica real, ¿sí? Verdadera. Identificar nuestros propios miedos, fortalezas y debilidades. Hay mucha gente, y esto me recuerda cómo pensamos los mexicanos, que decimos, es que el mexicano es muy flojo, el mexicano no tiene iniciativa. Yo siempre digo, no, espérate, de aquí para allá, porque a mí no me metas en tus chismes, yo no soy como tú. Entonces, a veces tendemos a flagelarnos. Los médicos familiares, nadie nos quiere. Los médicos familiares, no ganamos lo que debíamos de ganar. Y los médicos familiares somos así como lo último, lo peor. No, tenemos muchas fortalezas como personas y como médicos familiares. La otra cosa es la confianza en sí mismo. Entonces, como dicen, yo no vine a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. O sea, nosotros tenemos que estar seguros de lo que somos, de lo que podemos hacer, ¿sí? Porque mientras nuestras neuronas estén íntegras y conectaditas y no tengamos discapacidad, podemos mover al mundo y reconocer cómo nos afectan los sentimientos. Autocontrol de las emociones. Tenemos que conocer nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. Tenemos que identificar nuestras responsabilidades y no tomar responsabilidades de los demás, porque tampoco. Esta es mi responsabilidad y lo tengo que hacer. Yo no puedo seguir haciéndole el cuarto a mi hijo que ya tiene 14 años. Estoy loca, ¿o qué? El señor o la señorita que aprenda su responsabilidad. No puedo tener en casa un adolescente de 40 años porque está estudiando el doctorado. Pues mi chiquito, lo lamento, pero vas a tener tú que empezar a ver por ti mismo. Liberar la ansiedad y esto, hay un montón de técnicas para calmar nuestra ansiedad. Puse la que más se conoce, que es si me estoy dando cuenta que me están moviendo mis sentimientos, entonces la técnica más conocida es la de respiración. Yo no sé si recuerdan cuando estábamos en la tocoquirúrgica que le decíamos a la señora, respire señora, respire. Fíjense, en ese momento estábamos utilizando una técnica de relajación. Cuando alguien va a vomitar, está mareado, también le decimos respira, respira profundo. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a entrar a nuestro cerebro. Pero aquí lo importante es que para que yo rompa el caos de mi sentimiento, de mi ansiedad, fije mi atención no en la ansiedad, sino en la respiración. La puedo fijar en la contemplación del cielo, en la contemplación de una flor, en el aroma del ambiente, en mi temperatura, etcétera. O sea, eso nada más es, fija tu mente en algo que te distraiga del torbellino de pensamientos que traes en la cabeza. Capacidad de concentración. Cuando estamos muy tristes, muy ansiosos, empezamos a desconcentrarnos y aparentemente a olvidar las cosas y a extraviarnos. No, nuestra mente está caótica. Entonces tenemos que empezar a prestar atención en lo que estamos haciendo. Yo no sé si les ha sucedido, porque a mí sí, que voy tan ansiosa, tan abstraída en mis pensamientos, en mis preocupaciones, que voy manejando con piloto automático, que no me doy cuenta en qué momento pasé tal o cual y que seguramente si sigo manejando ahí, no me voy a dar cuenta que me estoy pasando de carril
o que me voy a pasar un alto. Entonces, fíjense lo grave que es perder la concentración y que yo a través de darme cuenta de lo que está pasando, regrese yo a la realidad y vuelva a tomar el timón de mi cerebro. Otra cosa muy importante que, híjole, cómo da problemas es pensar antes de hablar. Muchas gentes dicen, no, las cosas se resuelven en caliente. Pues fíjense que no, las cosas se resuelven en frío. No podemos nosotros, con toda la carga de emoción, ¿sí?, querer resolver las cosas porque vamos a decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. Entonces, tenemos que evitar juicios equivocados. Y esta frase que les pongo al final, yo pensé que era de Daniel Goleman, pero ¿qué creen? Ahora que estuve revisando nuevamente el tema, resulta que es de Aristóteles, que dijo, hay que decir las cosas correctas en el momento correcto y a la persona correcta. Esto a mí me ha servido mucho para cuando me he equivocado por andar hablando sin pensar, porque a veces uno se comporta como chiva en cristalería y comete muchos errores. Y la otra cosa, un error que si ya me di cuenta que hice algo mal, pues ofrecer una disculpa y tratar de solucionarlo, pero no, a veces en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, dejamos pasar las cosas y decir, ya se le va a olvidar, pero al rato vuelve a suceder lo mismo. Y entonces empezamos a tener largas distancias con las gentes que a veces queremos muy, muy importantemente. O aunque no queramos, por ejemplo, en nuestras relaciones de trabajo, empezamos a tener dificultades con alguien del trabajo, con nuestro jefe, con nuestro compañero, con X, y en lugar de solucionarlo, vamos ahondando ese precipicio y luego ya no vamos a poder tener un puente. Muy bien, la automotivación es, como les decía, permanecer en la tarea. Si mi meta es que de aquí a 30 años que voy a jubilarme, pues que no me corran. O sea, ¿por qué me van a correr? Que nadie me demande, que me la pase feliz, contenta, que sea un agrado ir a trabajar y no ir a sufrir el trabajo, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos que perder el ánimo ni permitir que nadie más nos venga a quitar el ánimo. Que me digan, ay, doctora, pues tú haz como que trabajas porque el instituto hace como que te paga. Sí, entonces, ¿por qué no renuncias, ¿Por qué? Si no estás de acuerdo, si te sientes tan mal, si te tratan tan mal, si te humillan, ¿por qué permaneces aquí? Entonces, primero, si mi meta es terminar mi vida profesional y salir por la puerta de adelante con la cabeza erguida, con el orgullo, con la satisfacción de haber cumplido mi trabajo, ¿sí? Primero, ni yo me desanimo, ni le permito a nadie que me venga a desanimar. La gente tiene que resolver sus problemas. Yo no tengo que comprar los problemas de los demás. Si a ti te fue mal en la feria, pues es tu problema. No me vengas a mí a vender tus emociones tóxicas. Por lo tanto, tenemos que ordenar las emociones al servicio de nuestros objetivos, de los nuestros. Por lo tanto, debemos tener mucha iniciativa e innovación. Iniciativa es, no hago como que trabajo porque tú haces como que me pagas. No, yo voy a hacer tal cosa porque me nace hacerlo, porque quiero hacerlo, porque puedo hacerlo. Innovación. Híjole, yo he visto en los médicos familiares tantas ideas tan brillantes, de veras, que yo me fascino de platicar con los médicos, con ustedes, por todo lo nuevo que a mí no se me ha ocurrido. La otra cosa, el optimismo.
Fíjense que hay muchas historias de optimismo en la historia. Y bueno, pues si alguna vez tengo oportunidad, voy a platicar con ustedes el optimismo de Winston Churchill cuando fue primer ministro y le tocó la Segunda Guerra Mundial y le tocó la invasión, ¿sí? Entonces, y cuando su gran ciudad fue bombardeada y lo que él hizo, pero todo con optimismo, decía en lugar de escóndanse y a ver para que no los bombardeen, pues no, se le ocurrieron muchas ideas que sacaron a flote a sus compatriotas. La mente positiva y el compromiso que yo ya les dije. Si yo me comprometo a dar una sesión, aunque sea arrastrándome, se va a dar la sesión. Si yo me comprometo a cubrir a un compañero, pues yo cumplo. Si yo me comprometo a llevar a mi hijo al fútbol o a irlo a ver cuando baila y el Día de las Madres, si yo me comprometo con mi hijo de 3 años para ir a la guardería, pues es un compromiso, no importa la edad que tenga ese chiquitín. Empatía hacia las emociones ajenas. Pues hay que primero observar las carencias y dificultades de los demás. Y bueno, también les pondría lo contrario. Hay que visualizar los éxitos y las virtudes de los demás, sin envidia. Ok, yo encuentro un médico que tiene gran habilidad clínica. Yo, por ejemplo, me apoyo en Jorge Meneses. Jorge Meneses, también Mariana Pacheco y yo, Lita, me han ayudado en aspectos clínicos porque yo carezco de ciertas habilidades y mis amigos me ayudan a sufragar mis problemas. Ponerse en el lugar de las personas y corresponder a sus emociones. Si estás enojado, respeto tu enojo. Si estás triste, no te digo échale ganas o no llores. ¿Cómo que no llores? Pues, ¿qué es eso? Y échale ganas tampoco no quiere decir nada. Habilidad para entender lo que siente otra persona. Y necesitamos, primero, aprender a escuchar. Si tú hablas, yo te escucho. Fíjense que yo considero que los mejores conversadores no son los más habladores. Para mí, los mejores conversadores son los que me escuchan. A mí me parece que escuchar a una persona con todo respeto, sí, es una gran virtud, viéndolo a los ojos, no con el celular y contestando el teléfono en el chat. No, 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 eso no. Aprender a escuchar es viendo a los ojos con una actitud apacible, tranquila. Y eso nos lo agradecen todas las gentes que conviven con nosotros. Identificar sus necesidades y ponernos en su situación. Esta es la empatía hacia las emociones ajenas. La relación interpersonal, híjole, esto es importantísimo. Fíjense que una gente con inteligencia emocional es capaz no nada más de dominarse, sino de dominar las emociones de los otros. Ayer volví a escuchar un ejemplo de un anciano que iba en un metro en Estados Unidos. Subió una persona armada queriendo balacear a los que iban. Este anciano le habló al oído y lo fue calmando, le pudo bajar el arma y finalmente esa persona terminó en sus brazos llorando. Se considera este ejemplo como uno de los máximos modelos de inteligencia emocional, cómo la persona dominó los impulsos de esta otra persona. Por lo tanto, tenemos que reconocer que en la vida existen normas y el respeto es el respeto, la justicia es la justicia, la decencia es la decencia, la puntualidad es la puntualidad.
No puedes ver una puntualidad para ti y otra puntualidad para mí. No puede ser la amabilidad para ti de una manera y para mí de otra. La justicia para ti y la justicia para mí de otra manera. Y la otra cosa, la buena conducta se nota. El que es maldito, el que es envidioso, el que es vengativo, se le nota, o sea, no lo pueden ocultar. Y bueno, pues en esta relación interpersonal, una de las grandes herramientas es la amabilidad, el tono de la voz, la sonrisa, que no cuesta nada, la actitud. La otra cosa, siempre hablarle a las personas por su nombre. Nosotros no podemos decir las fáciles, señora, señor, ¿y tú cómo estás? Y no, tenemos que siempre utilizar el nombre de la persona, porque eso nos está dando identidad y que alguien se tomó la molestia de aprenderse mi nombre. Cuando a mí a veces se me olvidan, porque se me olvidan, yo siempre les digo, ¿me puede recordar por favor su nombre? Y bueno, ya la gente me comprende que se me olvidó, pero a mí no me da vergüenza y también muchas veces me lo han hecho a mí. La otra cosa, minimizar la sensación de aislamiento. A veces tendemos a meternos en un rincón físico o en un rincón emocional. No podemos estar ahí. La vida corre. Un día vamos a estar en la soledad y en la eternidad. ¿Por qué la vamos a adelantar? La otra cosa, la disposición de trabajar en equipo. Y bueno, es muy importante que estemos siempre dispuestos a decir, ayúdame, ¿en qué te ayudo? ¿Qué vamos a hacer juntos? Porque siempre juntos podremos hacer más cosas que uno solo. Y la amistad y el compromiso. Entonces se darán cuenta que si nosotros dominamos la inteligencia emocional, que se puede adquirir, no es, yo no nací así y no me van a cambiar, no, espérate. Sí naciste así, enojoncito, tristecito, pero sí puedes mejorar, claro que sí. Sería como pensar que nuestros hijos no tienen la habilidad de aprender el idioma castellano, que no tienen la habilidad de aprender el inglés, claro que sí. Ustedes saben de lo que es ahora la plasticidad cerebral. Y mientras nuestro cerebro esté intacto y nuestros neurotransmisores funcionen y el organismo les haga caso a los neurotransmisores, podremos tener la habilidad de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Fíjense, hasta yo he pensado que pudiera adquirir la inteligencia espacial, que eso ya es mucho, ¿eh? Sinceramente, nunca se me ha dado ni el dibujo, y mucho menos el dibujo creativo, pero pues ya tengo ahí unas aplicaciones para ensayar el dibujo. Bueno, pues muchas gracias por su atención y ahora espero, Olguita, que me ayudes a que nuestros asistentes hagan las preguntas o los comentarios que para mí sería muy gratificante. Sí, doctora. Bueno, en la parte inferior, en donde viene la parte de reacciones, está la opción de levantar la mano. Entonces, para que si de alguno de ustedes quiere realizar algún comentario, por favor, se sirvan de esta manita para que podamos darles la palabra. Si tienen alguna pregunta, también. Eliana me felicita, muchas gracias, Eliana. También Eloísa. Pero no, yo quiero un comentario a voz alzada, por favor. A ver. Itzel. A ver, levanten la mano como Itzel. A ver, Itzel, te escucho. Sí, me voy a quitar mi cubrebocas, que estoy en el trabajo, doctora. Pero, pues a mí me gustó mucho la plática, la guía que nos ha dado para poder brindar en esta etapa tan difícil de pandemia con nuestros pacientes la inteligencia emocional. La inteligencia emocional creo que la aplicamos muchas veces sin darnos cuenta
y cuando las sabemos aplicar, es bonito que el paciente te pelee para que tú lo veas. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos bien, que estamos trabajando de la manera correcta. Y sí, la inteligencia emocional, desde que hablamos con el paciente y le hablamos con su nombre, lo saludamos, a lo mejor ahora no de la mano, pero sí buscamos maneras de saludarlo y tener esa empatía, pues es bonito y satisfactorio como médico y como persona poder encontrar esa comunicación y tener ese contacto. Entonces, pues, me gustó mucho, doctora, y si después nos pudiera compartir bibliografía para poder leer más al respecto. Y muchas gracias por todo lo que nos ha dado. Pues sí, ahorita les dije 4 libros. Se los voy a escribir en el chat. No tomé nota, doctora, ya no me dio tiempo, pero si bueno. nos pudiera compartir. Sí, Muchas gracias. Sí, fueron 4 libros, pero desde luego hay mucho más, ¿sí? Nada más faltó el autor. Jacinto, mi querido Jacinto. No te oyes, Jacinto. Ya te oías bien, pero ya no te oyes. Ya. ¿Listo, doctor? ¿Ya? Ya. Ya se oye. Bueno. Buenas noches a todos. Muchas felicidades por el tema. Un tema que siempre me ha interesado es el de la autoestima. ¿Qué tan importante es para la inteligencia emocional la autoestima? Yo decía que hay que tener primero motivación y confianza. Entonces, si yo no reconozco lo que soy, ¿sí? Si yo no me quiero, no voy a esperar que los demás me quieran. Ahora, acuérdense los que conocen la pirámide de Maslow, ¿sí? La autoestima está arriba, aunque todavía hay uno, ¿eh? Hay otro peldaño que no se ha descrito, que es el altruismo. Una vez que yo he satisfecho todas mis necesidades, empiezo a dar. Empiezo a dar sin pedir nada a cambio. Entonces, la autoestima es muy importante. Lo que pasa con el bullying en los niños, el bullying que les dan sus padres y los maestros y sus compañeros, les bajan la autoestima. Es decir, tú no vales nada. Tú te callas, tú no sirves para nada. Yo pienso que a los médicos familiares nos han herido la autoestima y que tenemos que luchar contra eso y subirnos otra vez a la pirámide de Maslow y empezar a regalar nuestro conocimiento a la gente. Entonces, la autoestima es fundamental para no caer en la depresión, en la ansiedad, en la neurosis. La doctora Patti también quiere comentar, doctora. A ver, Patti, abre tu micrófono, por favor. Ya, listo. Buenas noches. Pues muchísimas gracias, doctora. Creo que este tema nos ayuda mucho como médicos, nos ayuda mucho a conectarnos con nuestros pacientes. La empatía es lo más difícil a veces como médico. Muchos de nuestros pacientes se quejan de que otros especialistas, es que ni me vio, es que ni me volteó a ver a los ojos. Antes era porque los tenían en un expediente de papel, ahora es porque los tiene en la computadora. Pero el chiste es de que el hecho de que uno les hable por su nombre, se acuerde uno que la última vez me dijo que su hermana estaba enferma, oiga, ¿cómo sigue su hermana? Sí. Y eso les hace ver que nos estamos preocupando por ellos y que tenemos realmente una empatía y que tenemos una vocación. Porque finalmente la medicina, no nada más la medicina general, la medicina familiar en particular es una vocación de servicio y como usted dijo, es dar de nosotros para que nuestros pacientes estén mejor. Sí, antes que se me olvide, el libro de infancia es Destino, es de Santiago Ramírez y estoy viendo que lo hay en todas las librerías, lo vende Amazon. También Amazon lo vende. Es un libro maravilloso donde nos habla de esto,
cómo puede uno arruinar la vida de un niño. ¿Sí? Y bueno, pues sí. Entonces, tienes razón, papi. Es muy importante la inteligencia emocional en el consultorio. ¿Sí? Porque si yo estoy enojada, triste, y viene un paciente igual de enojado, pues se van a subir al ring y no van a arreglar absolutamente nada. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Pati. Maggie Villagómez, por favor. Doctora Villagómez, si quieres comentar. Lo tan hermoso que nos dice. Sí, quiero comentar que la infancia es muy importante para desarrollar una buena inteligencia emocional. Si los niños tienen muchos problemas, sobre todo mucha agresión, mucha violencia, va a ser muy difícil que puedan desarrollar una buena inteligencia emocional, que claro que con el tiempo pueden, como dices tú, cambiar, o sea, pueden ir sanando esas heridas y volteando eso, pero sí creo que nosotros como médicos familiares tenemos que identificar cuando hay violencia en la familia para evitar que estos niños vayan a tener psicopatologías o simplemente que no tengan una buena inteligencia emocional que no les haga ser unas personas triunfadoras, ¿no? Todos debemos de serlo. Sí, fíjense, gracias, nosotros podemos educar en el 2x2 son 4, eso sí, ¿no? ¿Y cuál es la capital de Francia? Todo eso. Pero también tenemos la obligación de educar las emociones de nuestros hijos. Pero si nosotros hacemos rabietas, ¿cómo pretendemos educar? Porque somos el ejemplo de los niños. Entonces, se educa con el ejemplo. Y sí, la educación de la inteligencia emocional es desde la familia. Bien, Emi Avilés. Sí, doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctora. Pues fíjese que, pues plática me encantó, ¿verdad? Pero usted toca algo muy interesante. Ha hablado sobre el trabajo en equipo y creo que muchas veces nosotros mismos como médicos no sabemos trabajar esa parte, no sabemos trabajar en equipo. A veces tomamos esas conductas infantiles que usted mencionaba, ¿no? El berrinche que a veces hacemos y nos comportamos como niños, el no saber trabajar en equipo, yo creo que es algo que en el ámbito laboral, pues llega a generar ciertos roces, ciertas condiciones con los compañeros y pues no sé, o sea, como médicos, no sé qué nos orilla a trabajar de esta manera, a no saber trabajar más bien como equipo, nosotros que hablamos como médicos familiares, de esa parte del humanismo, de esa parte de un trabajo conjunto, de que nos diferenciamos de otras especialidades por ciertas características, pero la realidad es que en el ámbito laboral muchas veces vemos pues que no sabemos manejar esto, no sabemos trabajar en equipo. Fíjate que hace poco tenemos un amigo en común aquí que escribe mucho en Facebook y resulta que puso una postal en donde se ve una masacre, todos contra todos, y dijo, ¿se vale agredir en el expediente un médico familiar a otro médico familiar? No. ¿Y sabes qué contestaron? Que sí, que había médicos familiares que ya mero rebuznaban, que había médicos familiares que la regaban, pero era de médico familiar a médico familiar. Entonces, ¿cómo es posible que entre nosotros haya canibalismo? Yo entiendo el canibalismo entre otras profesiones, entiendo el canibalismo de otros especialistas, pero entre nosotros no lo entiendo. O sea, que la gente a veces prefiere sacar el balón de la cancha a dejar que su compañero meta gol. Entonces, tienes razón, Emi. A mí es una de las cosas que me desespera de la gente en general. ¿Sí? Y bueno, entre otros especialistas también se agreden re duro.
No, va uno a los hospitales, los internistas hablan de los cirujanos hablan de los psiquiatras. Dios de mi vida, sí, somos caníbales. Si aprendiéramos a trabajar en equipo, otro gallo nos cantaron. Muy bien, gracias, muy amable por estar aquí también. A ver, ¿alguien más? La doctora Zeta Martínez comenta en el chat, ¿qué importancia tiene que el médico familiar tenga inteligencia emocional? Somos el reflejo de lo que el paciente espera tener frente a él. Hay patologías que no se puede cambiar su historia natural, pero a los pacientes el levantarles el ánimo, darles una consulta positiva, motivación y ser empáticos hace la diferencia entre un buen médico. Claro, fíjense, hay médicos que pues ya de medicina ya se les olvidó, ¿sí? Pero manejan la relación interpersonal maravillosa, ¿sí? O sea, su voz, sus palabras, su atención. Entonces, ellos a lo mejor su inteligencia cognitiva no es muy grande, pero su relación interpersonal es maravillosa. Entonces, efectivamente, es muy importante el saber dominar las emociones mías y las de mi paciente. Es muy importante. Néstor va a ser la última intervención porque me tengo que ir. Ya me tengo que ir a San Luis. Ay, Diana, así rapidísimo. Ya me tengo que pasar a San Luis. Bueno, rápido, nada más quería comentar que también hay situaciones que nos llevan a desarrollar esa misma inteligencia emocional. Una situación que pasó en nuestra unidad es que antes de la pandemia nosotros como grupo no trabajábamos igual y después de la pandemia, algo de lo que platicábamos hoy justo en la celebración del Día del Médico Familiar, es que somos un grupo más unido, estamos trabajando mucho mejor, vamos un poco más contentos al trabajo y aprendimos a conocernos mucho más de lo que el año pasado y eso, pues yo creo que también hay situaciones que nos obligan y nos a capacitarnos más y a desarrollar estas intenciones de trabajar como un equipo. Fíjate que eso es lo que yo hoy voy a decir con los compañeros de San Luis. Yo me di cuenta que este año se ha festejado como nunca el médico familiar, de veras. No había sido tan importante esta celebración, ¿sí? Y ahora, desde temprano nos felicitamos y nos hablamos y nos apapachamos. Efectivamente, la adversidad nos unió. Qué bueno, ¿no? Muy bien. Diana, por favor. Buenas noches a todos. Doctora, muchísimas gracias por su plática. Sin duda, es admirable la manera en la que usted de verdad nos aporta tanto a nuestro desarrollo profesional. Yo en lo personal estoy muy satisfecha con el tema. Me encanta que se tome en cuenta otras cosas, no nada más la medicina, porque sin duda es una situación en la que son circunstancias las que tenemos que estar desarrollando todos los días para que nuestra inteligencia emocional de verdad se fortalezca. Y sin duda, el año anterior y lo que nos resta a partir de esta pandemia es reforzar muchas áreas en nuestra vida personal, poder transmitir esos ejemplos y estos aprendizajes como el día de hoy a nuestra familia y sin duda yo creo que hacer un núcleo familiar fuerte el de nosotros para eso mismo enseñarle a nuestros pacientes, doctora. Muchas felicidades a todos, aprovecho. Pues sí, pues muchas gracias. Miren, por último, antes de despedirme, les voy a recordar los libros. El primero es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que también está en todos lados. Luego hablé de Emociones Tóxicas de Daniel Goleman también. Hablé de Infancia es Destino de Santiago Ramírez. Y hablé de cómo sobreviven los marginados, que no recuerdo el autor, pero también está en todos lados. Entonces, bueno, pues muchas gracias, mucho gusto, felicidades, sean felices, feliciten a su familia porque tienen entre sus miembros excelentes médicos para presumir. Bueno, linda noche, me voy a cambiar de canal. Muchas felicidades, buenas noches. Buenas noches. Bye.